La doctora es licenciada, maestra y doctora en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Las líneas de investigación sobre las que ha publicado libros y artículos, revistas editadas por diversas instituciones académicas son las mujeres durante la intervención francesa y la época del Porfiriato. Ha colaborado en la edición la revista Nuestra Historia, editada por el Centro de Estudios Históricos del Porfiriato. También ha publicado en El Imparcial, primer diario moderno de México, El General Corona, Las Mujeres de Ruiz, Rojo, del asesinato político en México, Islas Marías, Historia de una fuga. Entre otras cosas, en la actualidad es profesora investigadora del Instituto de Educación Media Superior del Distrito Federal y directora de publicaciones del Centro de Estudios Históricos del Porfiriato, AC. Por eso y otras cosas, le damos la más cordial bienvenida en nombre de la doctora Galeana a este curso. Muchas gracias. Muchas gracias al licenciado por su presentación, y yo quisiera iniciar agradeciendo al INERM la oportunidad de hacer esta presentación y de organizar este curso que se ve que es muy exitoso por la cantidad de personas que están asistiendo. Me parece todo un acierto el presentar estos nuevos enfoques de la historia, tratando de indagar cuál ha sido la participación femenina. Yo quiero iniciar mi presentación con esta imagen del mural de Antonio González Orozco, que está en el Castillo de Chapultepec, seguramente muchos lo han visto, que tiene como título Juárez defiende la soberanía nacional. Representa un poco la lucha en el 5 de mayo, los franceses por acá derrotados, los chinacos, y las mujeres aparecen ahí en una esquinita, ahí pobrecitas, porque así se les ha representado en la historia, como personajes con una participación accesoria. Sin embargo, detectar la participación femenina de las mujeres durante este periodo no es difícil, nada más es laborioso. Muchas de las fuentes que nos sirven para formar esta historia presentan a las mujeres como la luz que se filtra entre las hojas de un árbol, o a través de las cortinas de una ventana, o entre los juncos de un jacal. Como la luz, están presentes las mujeres en esta historia, y no solamente de manera implícita, porque siempre podemos suponer su presencia. Son las que cocinan, son las que cuidan a los heridos, pero también de manera explícita, en muchas ocasiones con nombre y apellido. Por supuesto, la historiografía del siglo XIX y de muchas décadas del siglo XX fue patriarcal, ha sido patriarcal, como este libro cuya portada presento del español Pedro Pruneda, que en realidad tiene una visión patriarcal, la forma de presentar la historia, porque así ha sido la realidad que nos muestra, patriarcal. La posición de las mujeres, no solo en el periodo de la intervención francesa, sino todo el siglo XIX, es supeditada. Ahí no hay generalas, quienes negocian, pelean, gobiernan, son los varones. Entonces, los libros de historia, pues sí nos van a presentar eso, como esta imagen tan bella donde la mujer es la patria. La idea romántica de que la mujer es la madre, la novia, la hija y la patria. Así pues, hay que estar atentos, atentas, para escudriñar la presencia de ellas en los acontecimientos que conforman este proceso. En pocos casos saltan a la vista algunos personajes femeninos destacados como Carlota o doña Margarita Maza, pero también
Si interrogamos a nuestras fuentes, encontramos alguna mujer que fue soldado o soldada, me van a decir las lingüistas, otras esposas, hijas, hermanas que tuvieron alguna participación relevante, las soldaderas, las etarias. Entre estas mujeres que detectamos no falta la presencia legendaria de figuras legendarias como la India Bonita o la Carambada, personajes que no sabemos si en realidad existieron, sin olvidar los partidarismos que consideraban a alguna virgen como chinaca. Se cuenta también con fuentes valiosas para nuestros propósitos. Eduardo Ruiz es un historiador michoacano que participa en esta lucha en el bando republicano. Él era secretario particular del general Vicente Riva Palacio. Entonces, después de la lucha, él escribe un libro que se llama precisamente La historia de la intervención francesa en Michoacán. Y él está enamorado de las mujeres. A lo largo de todo su libro habla de las mujeres. Esta es una fuente para mí importantísima. Describe su admiración por las mujeres y ofrece en su obra datos sobre esta actuación. Y también hay escritos de autoras como Concepción Lombardo de Miramón. Ella, por supuesto, es esposa de uno de los líderes del bando conservador. Estas fuentes son inapreciables para nuestro estudio. También tenemos muchas fotos. Ya está desarrollada la fotografía para esta época, incluso tenemos estudios fotográficos como el de Cruz y Campa, y con el séquito de Maximiliano vienen fotógrafos que van a dejarnos la presencia de muchas mujeres. Aquí presento algunas. El contexto histórico, ese elemento que nos marca más que nuestras herencias familiares, debe ser tomado en cuenta para analizar la participación femenina en este proceso. Por supuesto, a nivel cultural, el contexto para las mujeres no es diferente en las diferentes etapas del siglo XIX, siglo de la construcción de las nacionalidades. El papel de la mujer está marcado por esa cultura de dominio masculino y que se percibe también en las fuentes iconográficas ricas y variadas en esta época en que la fotografía es un recurso con el que se cuenta. Me parece muy importante para estudiar cualquier proceso histórico, en primer lugar, ubicarlo en el tiempo. Ya ustedes en su programa de estudio habrán visto que las sesiones que se están presentando siguen un orden cronológico, aparte de las interesantísimas sesiones iniciales que fueron de carácter teórico. En el siglo XIX tenemos la intervención francesa entre 1862 y 1867. Ahí es donde vamos a buscar qué andaban haciendo las mujeres. Y presento yo una serie de etapas, una división, simplemente para facilitarnos la comprensión de cómo fue el proceso. Sabemos que comienza con la invasión de España, Francia e Inglaterra a Veracruz, donde plantean la exigencia al gobierno de Benito Juárez de que pague lo que debe. Se adelantó. Benito Juárez manda a sus negociadores y España e Inglaterra aceptan los términos que les plantea el gobierno mexicano, pero el representante francés de ninguna manera. Ellos vienen ya con la decisión de invadir. El cobro de la deuda era un vulgar pretexto. Inicialmente tenemos triunfos mexicanos. Tenemos, por supuesto, la batalla del 5 de mayo, que ahí la tenemos que ubicar al comienzo del proceso. Es muy interesante que festejamos con bombo y platillo. En Estados Unidos es la fiesta mexicana más celebrada, más que el 16 de septiembre. Y sin embargo,
y sin embargo de ser un gran triunfo va a ser después una derrota para México. Vamos a ver cómo es que se produce al principio en 1862, o sea, al inicio del proceso. Un año después, el ejército francés reforzado vuelve a atacar y entonces sí toma Puebla. Para 1864, con un dominio parcial del territorio, llegan Maximiliano y Carlota y se va a presentar un dominio en una zona más o menos hacia el centro. Aquí ahorita les presentaré un mapa, pero nunca va a ser un dominio total del país, porque en realidad los franceses solo son dueños del espacio que están pisando. Me gusta poner como analogía una mesa con un mantel pequeño, que la mesa es la República Mexicana y el mantel es el espacio que ocupa el ejército francés. Entonces, bueno, quieren ir hacia el norte y avanzar hacia Sinaloa, muy bien, pero entonces ya dejaron descobijado el sur. Se regresan a defender o a retomar otras regiones, Michoacán, por ejemplo, y entonces los mexicanos actúan en esas regiones. Nunca llegan a tener un dominio completo, sin embargo, sí son un ejército muy poderoso y los republicanos no logran liberar a México, sino hasta 1866 en que el ejército francés se retira. Y claro, tenemos el triunfo definitivo de la República, de las fuerzas juaristas, en 1867. Espero que más o menos este esquema nos sirva para ubicarnos temporalmente. Comenzamos nuestro estudio con la llegada al puerto de Veracruz de la coalición tripartita, que ya mencioné, entre el 6 y el 7 de enero de 1862, para exigir el pago de la deuda mexicana. Se establecen los tratados de la Soledad y en la negociación Madrid y Londres, o sea España e Inglaterra, se conforman y se retiran. Francia no, pues sabemos que su interés es quedarse e invadir. Así pues, el ejército francés, al mando del conde de Lorenzés, se establece en varias poblaciones veracruzanas e inicia su avance con la creencia de que serán recibidos como héroes. Eso les habían ido a decir los conservadores, que en México ya todos estaban cansados de que el indito estuviera gobernando y que querían alguien rubio, elegante, si se puede guapo, que viniera a gobernar. Pues no sé si lo creían o hacían como que lo creían. Lo cierto es que los franceses de Veracruz van a tomar el camino de Orizaba y aunque debían haberse regresado a Veracruz según los tratados de la Soledad, se quedan como por Orizaba. Desde el inicio las mujeres están presentes como soldaderas, como vivanderas, o sea, las que preparan la comida, las que venden la comida, y así deben haberlas visto los invasores. Y también a las jóvenes de familias acomodadas, algunas liberales y que rechazaban al extraño enemigo, y otras conservadoras, contrarias también a la invasión o francamente favorables a ellas, porque entre los conservadores había quienes estaban en contra de la invasión. Querían un gobierno conservador, a lo mejor monárquico, pero a algunos no les parecía que fuera basado en un ejército extranjero. La falsa creencia de que serían bienvenidos los franceses pronto se vio contrastada por la realidad. Un acontecimiento con consecuencias muy graves que permite atisbar a las mujeres es la explosión del arsenal mexicano en Chalchicomula, Puebla. Aparentemente se trató de un accidente atribuido a las múltiples fogatas en que las soldaderas preparaban los alimentos. Fueron más de 1,500 los muertos del ejército mexicano, de ellos más de 200 mujeres.
Aquí se nos presenta a las mujeres como víctimas. Por supuesto, no solamente víctimas mortales, como en este caso, sino también heridas, presas, raptadas, violadas, pues las mujeres eran botín de guerra. No obstante, también fueron espectadoras y vendedoras, favorecedoras de uno u otro bando. Esta placa, como se ve en el texto, se elaboró hasta 1999 y homenajea a los soldados, a las mujeres no, 1999. En estas fotos de Cruces y Campa, que a la colección completa le llaman ellos tipos mexicanos, pues se ve cómo estaban las mujeres indígenas, sobre todo les llamaba mucho la atención a los fotógrafos. Estas son de Aubert, François Aubert, a ver, alguien que sepa francés y que me diga Aubert. Este fotógrafo es el que va a tomar la foto de Maximiliano en el fusilamiento, el cadáver, la camisa, los soldados del pelotón de fusilamiento. Y en este caso es un soldado pues con sus soldaderas, acá con su esposa, las vendedoras. Una cosa interesante es que las batallas eran observadas en esta época como un espectáculo sangriento. La gente iba a las alturas a ver cómo estaba la pelea y esperaban, pues por supuesto, ganar, pero a veces no, a veces veían allá a lo lejos cómo caían los hermanos, los novios, los padres. Debe haber sido terrible, pero la gente iba a ver. Esa era una participación interesante de las mujeres. Después, en este periodo de tiempo del inicio de la guerra, a pesar de Chalchicomula, que le resta tremendamente recursos humanos y de munición a los mexicanos, se produce la batalla del 5 de mayo de 1862, el triunfo de Zaragoza sobre las fuerzas todavía equilibradas en número, jefaturadas por la torpeza de Lorenzés. Este señor Lorenzés, como ha analizado muy ampliamente y muy claramente, porque en historia militar luego es difícil para los que no somos especialistas entender los movimientos de los ejércitos y por qué se produce un resultado y no otro. El historiador Ricardo Orozco ha explicado muy bien cómo es que Lorenzés viene de Orizaba hacia Puebla y el camino va por un terreno plano y sin embargo Lorenzés pretende entrar a la ciudad por los fuertes, por el cerro, una cosa tremendamente extraña. Es como si alguien viniendo de Puebla viene por la calzada Zaragoza y en lugar de seguirse derecho para llegar hacia el centro, quiere subir por el Peñón Viejo. Entonces, la batalla de Zaragoza, de Puebla, Zaragoza mismo lo señala, dice: las armas nacionales se han cubierto de gloria, los soldados mexicanos lucharon con gran valor, pero el enemigo actuó con una gran torpeza. De veras es tremendamente extraño, eso ameritaría un análisis, yo los remito a la obra de Ricardo Orozco. Tras esta batalla memorable, la invasión apenas estaría por producirse porque pues ya los franceses deberían haberse retirado, pero no. Se retiran de Puebla, pero se quedan en Veracruz, en Orizaba, en Córdoba, por ahí. Y esperan un año. Para 1863, por supuesto, a Lorenzés lo quitan del cargo, se ve que pues actuó muy mal, y va a venir otro jefe, que ahora es Forey, y va a tener fuerzas 6 veces más grandes. En lugar de 5,000 soldados, va a tener 30,000 soldados para atacar a México.
En este periodo de tiempo, entre la batalla del 5 de mayo y el verdadero ataque en 1863, se produce otra batalla pequeña que se da en Camarón. En este mapa, no muy clarito, pero que nos puede servir, nos habla de esta zona que es Camarón y hacia acá está Veracruz, está en el estado de Veracruz. Esa batalla se produce el 30 de abril de 1863. Hay un pequeño convoy de franceses que lleva víveres y es atacado en este punto conocido como Camarón. Son avasallados por un número mucho mayor de mexicanos patriotas. Los franceses fueron muertos casi todos. La resistencia de los europeos convirtió esta batalla en un símbolo de la Legión extranjera francesa. Cada año vienen ahí a Camarón a hacer una ceremonia, un homenaje. Aquí cabe señalar que los heridos fueron atendidos con mucho cuidado por mujeres mexicanas, quienes fueron reconocidas por los sobrevivientes, bien poquitos sobrevivientes, como sus hermanas o madres. En la guerra yo creo que se establecen relaciones raras, las mujeres mexicanas cuidando a los heridos franceses y los heridos quedando eternamente agradecidos a estas mujeres a las que catalogan de sus hermanas. Tras este pequeño triunfo, Puebla se prepara porque ya se ve que vienen por ella. Así está como queda después de más de 60 días en que se ataca a Puebla por los franceses. Pero antes de que ataquen los franceses, Puebla fortifica todo su perímetro y en la realización de estas obras participan mujeres poblanas. Cientos de ellas cubren jornadas completas durante semanas para acarrear material de las trincheras que se cavaron. Sus nombres están en el Archivo Histórico Municipal, pues se les pagó su trabajo. O sea, ahí está registrado como mujeres poblanas estuvieron ahí como albañilas trabajando. La columna francesa rodeó Puebla y mantuvo un sitio por 62 días cuando se había calculado que el sitio duraría apenas 15 días. Recordemos que Zaragoza ya se nos había muerto, ahora el jefe es González Ortega, y las mujeres que se quedan en el interior de la ciudad padecen, junto con toda la población, la falta de alimentos y medicinas. Cuando se rinde el ejército mexicano, porque se tiene que rendir cuando ya no hay recursos, ya llegaron a comer todos los animales, los caballos, los burros, los gatos, los perros, todo. Entonces, después de esta rendición, las mujeres seguramente aplaudieron la actitud heroica de los oficiales que se negaron a firmar un documento que les ofrecía Forey, comprometiéndolos a no hacer armas contra Francia a cambio de su libertad, entre comillas. Puebla cayó en manos francesas el 17 de mayo de ese 1863, o sea, como un año después de la batalla de Puebla. Los oficiales mexicanos prisioneros son llevados a Veracruz para embarcarse a Francia y en el camino 2/3 partes de ellos logran fugarse. Así, en Orizaba, grupos de señoritas ayudan a este escape, distrayendo a los guardias e incluso disfrazando de mujeres a los bigotones cautivos. Juárez retrocede hacia el norte y en San Luis Potosí, Margarita Maza lo alcanza con hijas, hijo y va embarazada. Allí dio a luz a otro varoncito. En este mapa vemos, pues muy esquemáticamente, los movimientos franceses. De Veracruz, pues hacia Puebla, en el 62, en esta línea azul clara, y la azul más oscuro, la del año siguiente, y que logra llegar a la Ciudad de México y luego extenderse. Ese es el territorio que inicialmente va a tener ocupado el ejército francés.
Cuando sale don Benito hacia San Luis y luego va hacia el norte, Chihuahua, Paso del Norte, hasta acá se va a colocar. Acá está Paso del Norte, que luego en su homenaje se va a llamar Ciudad Juárez. Forey toma la Ciudad de México, pero va a ser sustituido como jefe del ejército invasor por Aquiles Bazaine, un militar más político, ambicioso y truculento. Este nombra a una regencia, un gobierno provisional que organiza fiestas, entre otras actividades fundamentales para el buen gobierno. Y entre las mujeres que participan está una señora que baila con el embajador francés, el señor Saligny. Una señora que luego será muy amiga de la familia Juárez, como apunta Concepción Miramón, quien escribe con la tijera de criticar en la mano. Mientras, en Europa, Maximiliano acepta que en efecto el pueblo mexicano aprueba que venga a gobernarlo y asume la corona en octubre. Tras ocupar la capital, el ejército invasor avanza hacia occidente y el norte, toma Guadalajara, Zacatecas e incluso Acapulco. Ahí está Carlota, que junto con Maximiliano hace su arribo a fines de mayo por el puerto de Veracruz. Carlota es Carlota Amalia Augusta Victoria Clementina Leopoldina. Los primeros meses de su estancia los emplean en organizar su corte y nombran a las damas de honor, entre las que está en primer lugar doña Dolores Quesada de Almonte, la esposa, sería la nuera de Morelos, que pues ya se había muerto para no ver esas cosas. Destaca también la presencia de una mujer norteamericana casada con un príncipe europeo y que viene con la corte de Maximiliano, Inés de Salm Salm. Aquí presento algunas de las mujeres, digamos, de la élite: Margarita Maza, Bazaine, que ya dije que va a ser el poder detrás del trono, literalmente, el poder verdadero, porque es el jefe del ejército, se casa con Pepita de la Peña, esta jovencita que tenía como unos 17 años cuando se casa, es prima de Rosario de la Peña, que luego va a ser considerada una de las super bellezas del siglo XIX mexicano. Yo pienso que Rosario debe haber sido mucho más joven porque Rosario destaca en épocas posteriores. Ahí está la Pepita ya con hijo, en una fotografía del Aubert, que ya les dije, se ve que era buen fotógrafo, muy buen fotógrafo. Y la princesa de Salm Salm. Esta mujer es norteamericana y se casa con un príncipe europeo y ahí viene en el séquito. 1864 concluye con mayores avances imperialistas y algunos triunfos militares. En el terreno militar destacan la toma de Oaxaca y Guaymas por los franceses, así como un terrible revés que sufre Ramón Corona en el Espinazo del Diablo, una barranca ahí en la sierra entre Durango y Sinaloa. El mayor logro del bando mexicano en esta época es sostener la lucha y organizarse realmente a partir de la nada. Así se crean los tres grandes ejércitos que darán luego las batallas que llevaron al triunfo a la República. Porfirio Díaz organiza el ejército de Oriente, Ramón Corona el de Occidente y Mariano Escobedo el ejército del Norte. También funcionan grupos pequeños propiamente guerrilleros, como el de Nicolás Romero. En este me detengo, pues con él combate la única mujer soldado que he localizado, Ignacia Rieche, la Barragana. Se trata de una joven jalisciense que desde antes de la invasión tenía actitudes varoniles para la época, pues hacía las labores de un caporal en el rancho de su hermana que estaba casada. Esta muchacha convence a uno de los líderes republicanos en Guadalajara para que la introduzca al ejército, y pese a intentos de convencerla de lo contrario, vestida con un traje de hombre y armada con pistolas, la incorporan al Estado Mayor del general Arteaga. Riechi participó en el sitio de Puebla y fue hecha prisionera.
no pudo escapar y fue víctima de toda clase de vejaciones. Liberada finalmente se reincorporó a la lucha. Nicolás Romero, el tigre de la montaña le decían a Nicolás, admiraba su valentía y no pocas veces la elogiaba. Sin embargo, la barragana acabó ella misma con su vida a comienzos de 1865, cuando le pareció que la causa nacional estaba perdida. Si bien en estos meses no hay grandes triunfos para los mexicanos, la resistencia es un elemento importante en el desarrollo del proceso. Así hay enfrentamientos o escaramuzas en muchas zonas. Por ejemplo, en el occidente, en Nochistlán, Tepatitlán, Santa Lucía, Lagos, Barranquitas, Hacienda de Colimita, La Barca, Totonilco, Guajuquila, Bolaños, Colotetlán, Agualulco, La Mesa, La Venada, Ameca, Chapala, Atequiza, Tomatlán, Portezuelo. Ninguna batalla decisiva. A lo mejor fueron simples tiroteos. Sin embargo, para las familias, los muertos y heridos que quedaron causaron llantos y por eso se recordaban los tiroteos. Así las cosas, se explica que Maximiliano expidiera el decreto de 3 de octubre de 1865. El decreto negro, espantoso, que dictaba la pena de muerte inmediata a quien fuera encontrado con las armas en la mano luchando contra el imperio. Se catalogó como crimen combatir en defensa de la patria. Y así fueron ejecutados algunos de los jefes republicanos. Para las mujeres en particular, esta situación significó represalias. Así, la tía y la sobrina del general Corona, cuando el ejército francés ocupa Mazatlán, son expulsadas del puerto sin equipaje, solamente por su parentesco o seguramente por su actividad. Otras mujeres que sufren ese trato inclemente son las de la familia de Carlos Arteaga, del general Salazar y de Pueblita. Octaviana Valdovinos, su sobrina Desideria, Mariana Porrúa y su hija Vicenta, Francisca Buitrón y su hija Salud. Todas ellas fueron puestas en prisión y con centinelas a la vista, en Morelia, acusadas de mantener correspondencia con los jefes juaristas. Pues ni modo que no se comunicaran con sus familiares, pero en fin, seguramente les pasaban mensajes relativos a los movimientos, a la política, a lo que estaba pasando. Ciertamente muchas damas actuaban apoyando al bando republicano de múltiples maneras. Aquí yo digo que las mujeres pues padecieron la guerra tremendamente, sobre todo las mujeres del pueblo, a diferencia de las de la élite que también lo padecen. Entre las formas de apoyo que daban al bando republicano, la misma Margarita Maza y otras organizaron antes de la salida de la capital corridas de toros y obras de teatro para conseguir fondos para su causa. En Sinaloa hace lo propio la señora Pilar Senocián de Prieto y en Michoacán Petrita Hinojosa, Antonia Padilla de Magaña, Nacha Muñiz, Piedad Rodríguez, Merced Bravo, Librada Ruiz, esta última hermana de Ruiz, el secretario de Vicente Rivapalacio. También se cuenta en esta lista Rosario Solorio, esposa de Epitacio Huerta, y María Martínez, esposa del coronel Eugenio Ronda. Emocionado, el historiador Eduardo Ruiz, quien describe a las michoacanas, las califica de ángeles guardianes y añade que en todas las poblaciones había señoras y señoritas que se distinguían por su patriotismo práctico, pues no se limitaban a expresar sus opiniones, sino que prestaban servicios de importancia a la causa. También se advierte la presencia femenina cuando son tomadas como rehenes por los imperialistas para conseguir algún fin. Así, por ejemplo, la esposa e hija del comandante Anacleto Correa, lugarteniente del general Corona, fueron secuestradas por fuerzas del jefe Cora, Manuel Lozada, entonces proimperialista. La participación de este grupo indígena es muy interesante, es en contra de los liberales, obviamente.
Y la exigencia de entregar a la señora y a la hija era que Correa asesinara a su jefe. La lealtad se impone y las mujeres fueron liberadas porque los engañados fueron los que las tenían presas. Aparentemente esa táctica no fue seguida por los republicanos. No he encontrado elementos ni en las obras escritas por los conservadores. La única que hace una referencia muy al inicio del conflicto es Concepción Lombardo de Miramón, que dice que el hijo de una amiga suya propuso en una reunión de juaristas que la hicieran presa junto con los niños Miramón para hacer volver al líder conservador que estaba en Cuba. Parece ser que no se aceptó la propuesta, pues Concha logró salir para reunirse con su marido y luego viajar con todo lujo a Europa. Pero uno de los extremos que se pueden señalar respecto a la utilización de esta práctica, tomar a las mujeres como rehenes, es el que ocurrió en Tacámbaro a principios de 1865, cuando Soledad Solórzano, esposa del general republicano Nicolás Regules, presa junto con sus 3 hijitos a manos del general Douai en francés, Douai, defendía la plaza y los republicanos atacaban la ciudad. Doña Soledad y los niños, en medio de la balacera, fueron colocados fuera de una trinchera, ahí en medio de la batalla, en un intento de obstaculizar el ataque de las fuerzas de su marido. La mujer fue salvada por uno de los soldados y la ciudad michoacana finalmente tomada. Esta dama pide a su marido clemencia para sus captores. En estas fotos quiero presentar otro aspecto de las mujeres que ahí están. Este es un registro de prostitutas que mandó a hacer Maximiliano. Ahí está en el Archivo General de la Nación, todo el archivo, un montón. Me parece interesante porque antes no había este registro. Aquí se empieza a registrar con fotos y por lo menos se sabe ahí cuántas eran las registradas. El triunfo de Tacámbaro que citamos, a pesar de que tenían a doña Soledad Solórzano de rehén, es una muestra del cambio de los vientos en 1865. Aquí empieza a cambiar la situación. Al principio avanzan los franceses, los mexicanos se organizan, resisten y ahora van a contraatacar. El principal elemento de esta variación se produce en la esfera internacional. Como internacional fue el comienzo de la invasión. Al concluir la Guerra de Secesión en Estados Unidos, el presidente Abraham Lincoln advirtió a Francia su desacuerdo con la presencia de una monarquía en América, y peor todavía, que su apoyo fuera un ejército europeo. Liberado el presidente norteamericano de los compromisos de esa guerra, puede prestar apoyo material a Juárez, apoyo que se mantiene por el presidente Andrew Jackson después del asesinato de Lincoln. Asimismo, Napoleón III resiente el desgaste que significa tener a sus tropas y oficiales en México cuando está a punto de iniciar una guerra contra Prusia, y resiente la amenaza norteamericana. Sin embargo, es hasta 1866 cuando Francia anuncia el retiro de su ejército de nuestras tierras y comienza el avance inexorable de las fuerzas republicanas. Y las mujeres, pues allí continúan. Hay muchos datos de cómo en algunas acciones las utilizan para embriagar a los franceses, para que lleven mensajes. Estos dibujos son de un fotógrafo, pero que también le gustaba hacer dibujos. A mí me gustan mucho más sus dibujos, Louis Falcone. ¿Dije bien? Louis Falcone, francés. De la que está sacando piojos me parece precioso. La está peinando.
Claro, también fotografía a la gente bonita. Las vendedoras que hay en todos lados. Este retrato es bellísimo. Ese sí no sabe de quién es. Ahora vienen los triunfos mexicanos uno tras otro, mientras se repliegan poco a poco los franceses. Este dibujo pues muestra cómo el pueblo observa la salida de los franceses. Se van retirando, se van retirando. Maximiliano duda, renunciar o no renunciar, me voy o me quedo. Carlota lo insta a permanecer y ella viaja a Europa para intentar convencer a Napoleón III de que mantenga el apoyo al imperio que comienza a desmoronarse. No lo logra y hace palpable su enajenación. Entonces el general y poeta Vicente Rivapalacio compone al vuelo los versos de Adiós mamá Carlota, el irrespetuoso himno chinaco. Yo creo que muchos hemos oído Adiós mamá Carlota, pero la letra que aquí localicé, que también se la debo a Ricardo Orozco, estudioso de la música, me parece que debe ser la original. Aquí yo quisiera preguntar si alguien conoce la versión que se sabe se publicó en el periódico que tenía Rivapalacio en Michoacán y que se llamaba El Pito Real. Allí se publicó, pero el Pito Real no aparece en ningún lado, nomás por referencias. Deben haber sido muy poquitos ejemplares, entonces no lo hay. La versión que se conoce de la letra es pues una muy graciosa, muy chistosa, que ahí va la nave botando cual pelota, pero esta es sangrienta. No sé si alguien nos hiciera favor de leerla o hacemos karaoke. Maestra. Bueno, todo el mundo la puede leer, pero la maestra que nos haga favor. Pues sí, porque aunque no se oyera como con micrófono, pues todos la leen, por favor. Adiós, mamá Carlota, la niebla de los mares, radiante sola clara, ya cruje la novara a impulsos de vapor, el agua embravecida, la embarcación azota. Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor. El ancla se desprende y va a tentar la espuma bebiente entre la bruma, con láguido rumor. En lo alto de la nave, el estandarte flota. Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor. ¿Qué lleva? Ah, qué nervioso. Ay, sí, maestra. Es que no veo. Ah, ok. Me voy hasta allá. Sí. ¿Qué llevas a tus lares, recuerdos de esta tierra, donde extendió la guerra su aliento destructor? Las olas son la sangre que por doquiera brota. Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor. Más pronto de los libres escucharás el canto, bajo tu regio manto, temblando de pavor. Te seguirán sus ecos a la región ignota. Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor. Verás de tu destierro en la azulada esfera flotar nuestra bandera con gloria y esplendor. Y brotarán laureles, la tumba del patriota. Adiós, mamá Carlota, adiós, mi tierno amor. Gracias, muchas gracias. Muchas gracias, maestra. Yo pienso que esta versión muestra
el enojo, el encono que había de los republicanos, porque nomás despedirla así muy amablemente, no creo yo. Y como esta está en un cancionero bastante antiguo, pienso que puede ser. Bueno, con esta dama elegante continuaré. Para la decisión del emperador de quedarse, también es determinante la opinión de su madre, otra mujer, la reina Sofía, quien le recuerda que un Habsburgo no renuncia a un trono, se muere en la raya, y se murió. Meses más tarde, ya encapillado el emperador Maximiliano, Miguel Miramón le dirá a su jefe: yo me puse en este trance mortal por no hacer caso a los consejos de mi esposa, Concha. Maximiliano responde que él, en cambio, está preso por sí hacer caso a los consejos de Carlota. Juárez, en Paso del Norte, escribe sentidas cartas a Margarita, quien vive en Nueva York con el resto de la familia, no solamente por protegerla, sino también porque el yerno, Pedro Santacilia, casado con la hija mayor de los Juárez, es uno de los más activos proveedores de pertrechos para la lucha republicana y que se consiguen, como ya hemos dicho, en aquel país norteño. Margarita padeció en ese destierro no solamente la lejanía del marido, el clima y las costumbres ajenas, sino también la muerte de su segundo hijo varón. Cuando emprendió el regreso, lo hizo llevando aquel cadáver infantil. Con el caso Margarita, yo lo que quiero ejemplificar es cuánto dolor hay, ¿no? Una guerra debe de ser la experiencia más terrible que un ser humano puede vivir. El avance republicano es resaltado por la presencia de las mujeres. Así, por ejemplo, cuando el puerto de Mazatlán se rinde al general Corona, una comisión de damas recibe con coronas de laurel a los soldados victoriosos. Allí don Ramón conoció a la joven que sería su esposa, Mary Mackenty. Esta es Mary Mackenty, yo pienso que ya muchos añitos y muchos kilitos después. Por todas partes se suceden los triunfos. Escobedo gana en Aguascalientes en la batalla de San Jacinto. Los coras, sin oponer resistencia, ven desfilar al ejército de Occidente de Sinaloa hacia el sur. Porfirio Díaz protagoniza una de sus mayores victorias en Miahuatlán y recupera Oaxaca. El general Díaz decide su vida amorosa y contrae matrimonio con su sobrina Delfina Ortega Díaz, tras la toma definitiva de Puebla el 2 de abril. Esta es una pintura pues, que representa al general Díaz, se supone que es el que va aquí a caballo, saltando una zanja. El 2 de abril de 1867, Díaz retoma Puebla y es evidente la victoria republicana. El general oaxaqueño manda un documento para que el presidente del Tribunal de Justicia de Oaxaca lo represente y lo case por poder. Delfina, el amor de su vida, alcanzará a su esposo semanas después. Ay, ¿dónde estás, Delfina? Ahí está Delfina. Encerrado en Querétaro, ahí está Querétaro, Maximiliano y sus últimos seguidores reciben apoyo de mujeres conservadoras. Es la señora Cobos, viuda de un médico de esa ciudad, quien lleva alimento día tras día a los prisioneros principales, mientras la capital mexicana quedó a expensas de Leonardo Márquez, el tigre de Tacubaya. Sitiado Querétaro por Escobedo y sitiada la Ciudad de México por Porfirio Díaz, a Márquez se le ocurre poner en prisión a una gran señora, Luciana Arrazola de Vaz, esposa de don Juan José Vaz. Este era un liberal extremista. Por ejemplo, se sabe que en la Guerra de Reforma, 3 años antes de la invasión francesa, el señor Vaz entra a caballo a la catedral ahí en contra de que se violen las leyes de reforma, ¿no?
Entonces era tenido así como el rojo más rojo de los liberales. La esposa lo apoyaba en sus actividades, se encargaba de comprar o comprometer a oficiales conservadores, introducir y llevar mensajes, mantener informado a Díaz, que estaba rodeando la ciudad, de cuanto ocurría en la capital. Concepción Miramón, a petición de un amigo, pide a Márquez la libertad de Luciana. Uno de los argumentos que utiliza la señora Miramón es que si no libera a doña Luciana, cuando los republicanos tomen la capital, Concha y la madre del jefe conservador de Márquez correrían el riesgo de una represalia. Luciana, de menos de 30 años, está presa en el hospicio de pobres y la cuidan monjas de la caridad. Después de una recepción ríspida de parte de la dama republicana, Concha la ablanda al informarle que está ahí con una orden para liberarla y un salvoconducto para que salga de la ciudad. Luciana se dirige a Tacubaya, donde se encuentran su marido y Porfirio Díaz. Ya dijimos que esta es la marida. Esa es Concepción Lombardo en una foto de después, de cuando está viuda, mirando obsesivamente a Miramón. Bueno, el retrato de Miramón. Más tarde, la misma Concha Miramón logra un salvoconducto para salir de la capital y dirigirse a Querétaro, pues sabe que ya ha caído en manos de Escobedo, a pesar de que Márquez mantiene la mentira de que no hay derrota imperialista y pretende controlar la información sobre los sucesos. Concepción sale hacia Tacubaya, donde la misma Luciana la recibe y la lleva a su casa. Los niños de Concha, excepto una recién nacida, quedan con la familia liberal de ella. O sea, Concha tiene familiares liberales, republicanos, con quienes se ha reconciliado, su abuela y sus tías. La primera parte de su viaje a Querétaro la realiza escoltada por soldados que Díaz pone a su disposición. En Marabatío, Concha, con su bebé, sufre de las chinches, los aguaceros, los malos caminos, peligros mil. Sin embargo, llega con bien para saber que su Miguel será juzgado junto con los demás conservadores capturados. Ella realiza una febril actividad en un intento por lograr el indulto. Viaja a San Luis Potosí, ya viene de regreso Benito. Se entrevista con Juárez, con Lerdo, en el Estado de México con la mamá de Escobedo. Toca todas las puertas, pero ninguna se abre. La princesa Salm también pretende utilizar sus encantos para facilitar una fuga de los prisioneros, sin éxito alguno. Maximiliano y Miramón logran convencer a Concepción de que se aleje de Querétaro para que no esté presente en la ejecución y que se lleve a doña Inés de Salm. A lo mejor esta no ayudaba, sino perjudicaba. La ejecución se produce el 19 de junio de 1867. Al recoger el cadáver embalsamado de su marido, Concha recoge también el corazón que tanto la había amado y lo conserva en un frasco por poco tiempo, pues su confesor le hace ver que debe de enterrarlo. Usé ese dibujo de la Biblioteca del Niño Mexicano porque es de Posada, me gusta mucho, de José Guadalupe Posada. Todavía habrá otra participación de Lucianita Arrazola, poco antes de que el ejército de Díaz se adueñe de la capital. La esposa del señor Vaz lleva a Porfirio Díaz un mensaje del ministro de Guerra del Imperio, general Nicolás Portilla. Propone formar un gobierno distinto a los de Maximiliano y Juárez, una tercera opción. Díaz, por supuesto, no aceptó. En lugar de ello, Porfirio ocupa la Ciudad de México y cumple un gusto a su paisano y maestro don Benito, entregarle una gran bandera mexicana para que entre con ella a la capital recuperada, lo que sucede el 15 de julio de 1867. ¿Quién habrá realizado esa bandera monumental con el escudo bordado? ¿Quiénes prepararon los alimentos de los banquetes celebratorios? ¿Qué manos prepararon las tortillas para acompañar la degustación de miles de jefes y soldados? Pues yo me imagino el trabajo de dar alimento a cientos y cientos de personas. Si
Cuando recibimos a 20 personas sabemos el trabajo que es. No se diga un banquete cuando son esos banquetes especiales con 100, 200 invitados, ahora miles, porque eran miles los soldados. Las mujeres siempre intervienen. De algunas tenemos sus nombres, su ubicación, su retrato. Otras se dejan ver a través de sus acciones. Todas ellas eran una presencia constante en el corazón y la mente de los hombres de los bandos combatientes, como se constata en muchos de los encargos que dejaban los moribundos al pie del cadalso o cuando se veían en peligro. Me llama mucho la atención las cartas que mandan o las peticiones que hacen. Entréguele a mi güera mi reloj y dígale que solo he pensado en ella y en mi patria. Solo pido escribir una carta para mi esposa. Lo que más agradezco es que me devolvieran mi anillo porque es un recuerdo de mi adorada madre. Así pues, puede concluirse que las mujeres que participan en la segunda intervención francesa tienen un papel histórico importante. Vamos a poner a la planchadora, que es la que me gusta retear. Y que ahora debe destacarse ese papel en la nueva historiografía del siglo XXI.